Hay todo tipo de cosas que usted probablemente lo conoce, que tienen que ver con la frontera. Siempre se habla de la frontera cuando estamos hablando de inmigración y una serie de cosas. Pero hay ciertos países que tienen una situación particular en su frontera. Por ejemplo, el caso de los Corea del Norte y del Sur. La frontera debe ser una de las fronteras más militarizadas que hay, como también ocurrió con la antigua Alemania del Este y la Alemania Federal. Había ahí un muro, además, y toda una guarnición encargado por lado y lado de proteger esa frontera. Bueno, ha habido toda una polémica porque da la impresión, y eso lo vamos a conversar inmediatamente con Raúl Sor, que transitaron de un lado para otro de esa frontera soldados estadounidenses, y aparentemente eso es casi como, a ver, como tocarle la oreja, como decíamos antes nosotros. A ver, tócale la oreja al gallo por a ver si está ahí. ¿Qué tanto estas zonas que a veces se califican de desmilitarizadas, pero parece que son más militarizadas que nunca? Sí, Fernando, fíjate, hay una metáfora periodística que es muy vívida y que dice que si un perro muerde a una persona, bueno, eso no es noticia, pero si una persona muerde a un perro, eso es noticia, eso es lo atípico, y que un soldado norteamericano cruce la frontera del sur, de Corea del Sur a Corea del Norte, es más o menos como que una persona muerda a un perro. Algo absolutamente insólito. No es la primera vez que ocurre, pero hace mucho tiempo que esto ocurrió después de la guerra de Corea, por razones muy particulares y también en los años 60, pero es absolutamente insólito que un soldado estadounidense vaya a Corea del Norte, a sabiendas que cómo tratan a los estadounidenses en Corea del Norte. Han muerto civiles en cárceles en Corea del Norte sin que hayan cometido ningún abuso, simplemente por sospecha que han resultado infundadas y algunos han padecido torturas realmente aberrantes. De manera que para que un soldado cruce esa frontera, o tiene un problema psicológico muy grave, que es lo que podemos suponer que tuvo este soldado Travis King. Travis King es un soldado negro de muy bajo rango, es decir, tiene algunos años dentro del ejército, pero no tiene casi graduación, y King tuvo una serie de problemas en Corea del Sur, estuvo en peleas, en bares, y lo tuvieron preso en Corea del Sur por estos desmanes. Después atacó un vehículo policial y lo agarró a patadas y lo abolló, y por eso también le han dado otra multa muy importante, de manera que claramente este individuo tiene algún desequilibrio, y creo, por el conocimiento que tengo del ejército estadounidense, que corresponde a esa amplia gama y declaraciones que ha hecho su familia de jóvenes que ingresan al ejército porque en realidad no tienen mejores opciones en la vida civil, tienen problemas de empleo, y finalmente, claro, el ejército les ofrece un porvenir, les garantiza salud, y si tienen suerte pueden ganar alguna especialidad laboral. Pero todo esto son especulaciones, no sabemos qué ha pasado con King, y la forma en que lo hizo es bastante, digamos, cómo pasó a Corea del Norte, es bien especial. Es un lugar justamente allí que me tocó estar, lo he visitado, es un lugar que ejerce cierta atracción sobre turistas, porque es bueno, como tú lo señalaste en la introducción, es la frontera más militarizada del mundo. Son 10 kilómetros de un tapón entre los dos países, absolutamente minado, lleno de alambradas, absolutamente intransitable. Tan intransitable es que se ha transformado en un paraíso de la naturaleza. Una serie de
animales, insectos, que no existen, no proliferan en otros lugares donde hay una agricultura desarrollada. Bueno, en esa zona, como no hay nadie y nadie se puede meter allí, no hay cazadores, no hay nada, bueno, ha proliferado una naturaleza bastante boyante. Bueno, pero hay un punto, que es el que estamos viendo allí, que en ese edificio que se ve atrás, que tiene vidrios polarizados, allí están los norcoreanos. Y ahí justamente vemos la bandera de Corea del Norte, que compite con el sur. El sur también tiene una enorme bandera, pero la norcoreana es más grande. Y la han ido agrandando o haciendo el mástil más alto, a medir una suerte de competencia que hay entre las dos Coreas. El simbolismo y la permanente pugna que hay entre estas dos partes de la península. Y bueno, allí hay un punto que está controlado por Naciones Unidas, que es donde puedes ir y llegar al punto mismo de la frontera. Y muchos recordarán que Donald Trump fue allí y se encontró con Kim Jong-un en ese mismo punto. Y Kim Jong-un le dijo, pase a Corea del Norte. Y Trump, digamos, con cierto sentido del humor, puso un pie al otro lado y después se volvió. Pero podría decir, yo estuve en Corea del Norte. Es una cosa simbólica, es como cruzar el Ecuador, que es una línea simbólica. Y bueno, allí en ese punto este muchacho llegó con, digo muchacho porque tiene 23 años, junto con un grupo de turistas, se subió en un bus de turistas. Dicho sea de paso, no es tan fácil conseguir permiso, incluso como turista. Tienes que mostrar el pasaporte, tienes que entregar antecedentes, porque son inmensamente cuidadosos de que no vaya a haber una provocación, que alguien llegue a ese punto y les empiece a gritar algo a los norcoreanos, que son muy poco tolerantes de cualquier provocación. Es decir, pueden responder, pueden disparar, es decir, son hasta cierto punto bastante imprevisibles. En una oportunidad, un grupo de soldados surcoreanos estaban cortando un árbol y salió un grupo de norcoreanos con hachas a agredir a estos surcoreanos y mataron a 2 soldados, de manera que hay antecedentes, que es una zona en la que hay que tener cuidado y hay que comportarse con mucha discreción. Bueno, este joven llega ahí, Kim, y con un grupo de turistas, en un bus de turistas, y de repente empieza a reírse, así lo cuentan los testigos allí, y se lanza a correr hacia ese edificio que vemos. Y desde entonces no se sabe más de él. Oye, déjame hacerte una pregunta. Sí. Hasta ahora tú has dicho básicamente la tesis de que el muchacho este tiene problemas psicológicos. ¿No ha surgido la tesis de que trató de entrar a Corea del Norte para infiltrarse allá? No, esa teoría no tendría ningún asidero, porque infiltrarse, es decir, podría ser una deserción. No, a eso me refiero a infiltrarse, me refiero a que abandone el ejército y esté al servicio de Corea del Norte ahora. Digamos, su nivel de conocimiento y de participación dentro del ejército estadounidense es tan bajo que no tendría ningún interés para los norcoreanos recibir a un individuo, a un joven militar de esas características. O sea, tiene 23 años, no tenía ninguna graduación, tenía un historial bastante débil, incluso los ascensos de oficio que existen dentro del ejército tuvo dificultades, y claramente es un joven que tiene problemas psicológicos. Pero no creo, no he visto ninguna hipótesis que hable de una posible deserción, más que un muchacho que estaba bastante preocupado, primero porque los surcoreanos le habían dado una multa formidable por su agresión a la policía, y segundo porque lo iban a llevar a Estados Unidos. Ya estaba en Seúl en el aeropuerto cuando logró zafarse de los policías militares que lo iban a dejar al avión y desapareció. Parece que él había arreglado o había investigado cómo comprar un boleto para este bus de turistas, se incluyó entre ellos, vestido de civil naturalmente,
y cuando llegó a este punto de la frontera, la cruzó. Pero esto ocurre, Fernando, en cualquier cosa que ocurre en esa frontera es complicada. Es complicada porque justamente la semana pasada Norcorea lanzó dos misiles, como lo hace Corea del Norte cada vez que quiere protestar contra Corea del Sur o Estados Unidos, lanza un par de cohetes, eran cohetes de mediano alcance, y las relaciones en los últimos tiempos han sido tremendamente tensas, de manera que cualquier incidente tan, yo diría, trivial como este, puede desembocar en algo mayor. Oye, sí, déjame hacerte la última pregunta porque se me está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿no existe entre Corea del Sur y Corea del Norte, a través de esta frontera, una situación equivalente a la que existía en el muro de Berlín, cuando de repente tú veías que gente se pasaba de un lado para otro a través del muro? ¿Aquí no hay ciudadanos coreanos del norte que se quieran pasar al sur o viceversa? No, hay muchos del norte que se quieren pasar al sur. De hecho, digamos, más de 30.000 coreanos del norte han pasado al sur. Del sur al norte son muy pocos. Sí. Los únicos casos en general han sido reunificación de familias, porque desgraciadamente la guerra civil entre Corea del Norte y Corea del Sur entre el año 50 y 53, 1950 y 53, dividió a decenas, cientos de miles de familias, y han habido programas de reunificación de familias y existen estos vínculos todavía, pero esto, claro, con el tiempo se ha ido debilitando, y en general en estos momentos, en particular en Corea del Norte, hay una hambruna, el COVID ha causado estragos y el régimen, como lo ha sido siempre, es brutalmente represivo, pero llega a niveles casi caricaturales, con campos de concentración, con una situación de persecución a la disidencia que yo creo que tiene pocos paralelos en el resto del mundo. Y es un régimen básicamente autárquico, o sea, que vive absolutamente encerrado sobre sí mismo. De manera que hay una gran interrogante, Fernando, ¿qué va a pasar con este joven Kim? ¿Cuál será su destino? Hasta ahora los coreanos del norte no han dicho ni una palabra, no han acusado recibo. Bueno, vamos a estar atentos entonces, porque cuando un soldado norteamericano, por mucho problema que pueda tener, se transforma en un ícono mundial entre países, y entre países que tienen pero animadversión profunda, sabemos que la historia no ha terminado todavía. Gracias, Raúl. Chao, hasta mañana.